Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta última sesión de estas jornadas, que lo vamos a empezar con el profesor Manuel Parada, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre los primeros marqueses de las Navas, una familia y unos personajes que conoce muy bien. Publicó un libro junto a la doctora Laura María Palacios y además también una publicación con la doctora Christine Seidel en la Burlington Magazine sobre el mayorazgo y algunos bienes sobre su colección. Y hoy tenemos también la sospecha de que hablará de una obra muy importante conservada aquí en el museo que precisamente junto con Laura Martínez resignificaron, que es la lauda funeraria de los marqueses de las Navas. Así que, Manuel, muchas gracias por tu asistencia y no te quito mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti y a Alexandra como organizadores de este evento. Gracias también a nuestros anfitriones, al Museo Arqueológico Nacional, en la persona de Beatriz Camderá. Y también un saludo muy cariñoso a María Ángeles Granados, que ha venido a escucharnos y con quien hemos trabajado ya previamente sobre alguna de estas piezas que vamos a comentar. Bien, intentando ceñirme a la temática del evento, mi ponencia o mi charla se va a estructurar en básicamente 3 puntos. Primero hablaremos con una breve introducción de estas figuras, quiénes fueron los primeros marqueses de las Navas. A continuación comentaremos cuáles son las fuentes documentales que nos ayudan a comprender y a analizar, a revisar o a revisitar esos bienes, fundamentalmente aquellos vinculados al mayorazgo, pero no exclusivamente. Y si da tiempo, si la sesión lo permite, me gustaría terminar analizando 2 ejemplos concretos de piezas relevantes desde el punto de vista de las relaciones artísticas de los marqueses, con su panorama general coetáneo, que pueden considerarse como un regalo a las generaciones y también como un regalo del propio marqués a la marquesa. ¿Quiénes fueron los primeros marqueses de las Navas? Pedro Dávila y Zúñiga, María Enríquez de Córdoba, personajes relevantes a caballo de los reinados de Carlos V y Felipe II, él educado por su familia materna, la corte ducal de Béjar, mientras que ella hija de los primeros marqueses de Priego, título de reciente creación en 1501, es decir, estamos hablando de nobleza intermedia. En general, a los historiadores o historiadores del arte nos gusta abordar los grandes personajes, ¿no? El duque de Alba o la monarquía. Estos son personajes intermedios, pero que dan mucho juego también y que nos ayudan a entender ese panorama artístico y esa coiné cultural de la Europa del Renacimiento en nuestro caso. Él pertenecía a la familia más notable de Ávila, los Dávila. En 1504 heredó el condado del Risco y después de su matrimonio, que tuvo lugar en 1524, pues estuvo muy unido a la corte imperial, participa en los viajes, va a la coronación de Bolonia en 1530 y recibirá ese título marquesal en 1533, el título del marquesado de las Navas. Como hemos dicho, estuvo al servicio de Carlos V y Felipe II, aunque su figura se ha visto parcialmente ensombrecida o eclipsada por su hermano Luis de Ávila, que es mucho más conocido, sobre todo a nivel historiográfico y en cuanto a colección de antigüedades. Él fue el propietario del Pensil de Mirabel. Bien, entonces esta familia está bien integrada en la élite política y cultural europea. Sí que es cierto que de ella tenemos mucha menos información. Este es un sesgo de la sociedad patriarcal que nos ha dado menos informaciones sobre los personajes femeninos, aunque sí que sabemos que fue confidente de Juana de Austria, fundamentalmente en su regencia del 54 al 59. Hay que decir que el marqués en algunas de sus obras se muestra como un marido feliz, un matrimonio satisfactorio. Él siempre usó sus armas combinadas con las de su mujer, Enríquez, y es interesante también analizar esa relación personal por lo que significó en la comitencia artística. ¿Qué significa bueno, pues ese acopio de piezas? ¿Qué significa el estudio de los bienes de los primeros marqueses de las Navas? ¿Cómo podemos iniciarlo? Bueno, pues tenemos que rastrearlo fundamentalmente a partir de la consolidación de este matrimonio, a partir de la creación del marquesado. Él ya tenía naturalmente el mayorazgo del condado del Risco y en 1538 recibe este permiso regio para fusionar tanto el mayorazgo del Risco como el de las Navas en un único mayorazgo. Bueno, él recibe un título importante como una función en la corte, ¿no? En 1548 como uno de los mayordomos del príncipe Felipe, participa activamente en ese felicísimo viaje. En 1549 tenemos otro documento interesante que nos habla
de los bienes de su madre a través de su inventario post-mortem, algunos de los cuales después se reflejarán en los inventarios del marqués. Pero lo que más nos puede interesar son los distintos documentos de agregación o vinculación al mayorazgo, el de 10 de abril de 1554, el del 27 de mayo de 1557, los sucesivos de su hijo, el segundo marqués, en el 71 y el 74, y por supuesto el inventario post-mortem del marqués pocos meses después de su fallecimiento en 1567. Hay que comentar que algunas de estas agregaciones se hacen precisamente en momentos significativos de su biografía, en momentos clave en los que él puede fallecer en un viaje internacional, por ejemplo, justo antes de su viaje a Inglaterra, hacia donde se desplazó como embajador de Carlos V para negociar el matrimonio del príncipe Felipe y María Tudor, o ese mayorazgo del 57 previo a un viaje importante, una estancia importante en los Países Bajos. Aquí tenemos algunos detalles de su vinculación artística en esas circunstancias. En el felicísimo viaje conoce a Leone Leoni, encarga una armadura que tenemos ilustrada en la imagen de la derecha. Ahí vemos de nuevo sus armas fusionadas con las de su mujer. Y en esa embajada de Inglaterra, en el 54, esta importante carta publicada por Pérez de Tudela nos habla de su vinculación con el encargo del famoso retrato de la reina que se conserva en el Prado por Antonio Moro, que el marqués pues promovió, al menos hizo de intermediario, ¿no?, entre Gran Vela, el pintor, y la corte inglesa. El primer documento que comentábamos de mayorazgo, y en esto no voy a insistir en qué tipo de institución es un mayorazgo, ya que el profesor Urquizar es el que más sabe de esta cuestión y hablará en breve en esta misma sesión. Entonces, espero que él pueda ilustrarnos mucho más sobre esta institución y todo lo que conlleva en cuanto a vinculación de bienes a un título nobiliario y evidentemente su preservación a lo largo de las generaciones, hasta su desvinculación en el caso que lo autorice la monarquía. Pues bien, en ese mayorazgo de 1554 encontramos algunos objetos. Generalmente este documento nos sirve también, si comparamos con el resto de inventarios, para darnos cuenta de cuáles son los bienes a los que el marqués da mayor importancia. Suelen ser bienes raíces, propiedades vinculadas al título, dinero. Aquí tenemos, por ejemplo, el castillo y fortaleza que recrecimos y labramos en la nuestra villa de las Navas. Información interesante para ver en qué momento se está interviniendo en el castillo que él ha heredado y está transformando en un palacio a la moderna. Habla de casas y habla, y esto es curioso, es una fecha muy temprana, 1554, para incluir en un mayorazgo ya pintura. Solamente 2, en el caso del marqués, pero para 1554, repito, es muy raro encontrar vinculación de pinturas a un mayorazgo nobiliario. Nos hablan de una tabla de Judith y una tabla del Cristo con Marta y Magdalena, que por desgracia todavía no hemos podido identificar. Ya veremos algún ejemplo que sí. Las imágenes, bueno, pues son del palacio, el castillo-palacio de las Navas del Marqués, incluido en el mayorazgo, y nos hablan de esas soluciones italianizantes que hemos querido vincular con Covarrubias, pero en las que ahora no me voy a detener. En ese segundo mayorazgo de 1557, esa segunda vinculación o agregación o ampliación, habla de nuevo de diversas posesiones territoriales. Es frecuente que cuando se renuevan o se producen nuevas vinculaciones a los mayorazgos repitan lo que ya existía, y entonces, comparando con el documento anterior, entendemos cuáles son las nuevas incorporaciones. En este caso nos habla de 4 pinturas, de las cuales 2 son nuevas, las otras 2 son las que ya hemos comentado. La primera, una tabla de una manceba sentada sobre un viejo y tiene la barba por rienda, que podría ser una versión de la pareja desigual vinculada al círculo de Lucas Cranach el Viejo, aunque no la hemos identificado en las colecciones españolas. Y la segunda, si cabe más interesante, es un cuadro de un cambiador con su mujer Cabeel, que hemos identificado con ese Marinus, el cambista y su mujer del Museo Nacional del Prado. Después introduciremos más documentación que permite rastrear la pertenencia al marquesado de las Navas desde este momento que se incorpora por primera vez al mayorazgo hasta la donación al Museo del Prado en el siglo XX. También nos habla de bienes que la marquesa desea vincular a este mayorazgo, esas joyas personales, libro de horas regalado por la marquesa de Villena y, por supuesto, mejoras realizadas en sus viviendas, en el castillo y fortaleza que hicimos y labramos en la Villa de las Navas y otras
obras de mejora de sus viviendas en Ávila y su entorno. En la imagen de la derecha lo que pueden ver es una página de ese voluminoso documento de mayorazgo y en el recuadro azul he destacado la mención a la tabla que hemos identificado como de Marinus. En los documentos del 57 y del 74 vemos que como en el primer caso el marqués, por deseo de la marquesa, está incorporando esas joyas familiares, entre las que destaca un riquísimo joyel que tiene un rubí grande berrueco y un diamante punta grande y una perla larga pera pinjante, que podría ser el que está representado en la lauda funeraria de una manera muy esquemática y que sin ningún tipo de dudas es el que luce en su retrato la segunda marquesa de las Navas, que lo hereda dentro del mayorazgo vinculado a este título. Ahí tienen el diamante en punta, el rubí berrueco y la larga pera pinjante. Otras joyas que se repiten en el mayorazgo del segundo marqués de 1574, como ya transformadas, se conserva solamente el joyel, pero el resto de joyas se transforman o se ponen en una cinta y collar muy mejoradas, que podría ser esta cinta de tocado que luce la segunda marquesa también. Bien, pues el marqués, ahí tenemos uno de sus pocos retratos que se han conservado, además del de la lauda funeraria. Esto simplemente lo pongo como recordatorio de su inminente papel en la corte imperial y después en la corte real. Ahí lo tenemos en la procesión fúnebre en honor de Carlos V en Bruselas, 1558, junto a otros mayordomos como el conde de Olivares o el propio gran duque de Alba. Eran los tres mayordomos de la Casa de Borgoña del príncipe Felipe. En este viaje también adquiere otras obras en los Países Bajos que se reflejarán más tarde en su inventario post-mortem de 1567, donde pues he destacado ese detalle de la portadilla de la unidad documental y una de las páginas en las que vemos de nuevo la tabla del cambiador y en el margen izquierdo observamos una anotación donde pone mayorazgo. Ahí de nuevo identificamos aquellas obras más destacadas del volumosísimo inventario del 67, pues solo unas pocas de ellas, las más importantes, podemos pensar, para el mantenimiento de la fama, de la gloria y de pues una protocolección. Yo no sé si hablaría de coleccionismo en este caso, del primer marqués de las Navas. Aquí hay especialistas que sabrán perfilar un poquito mejor la cuestión. Volviendo a esta tabla del cambiador o del cambista y su mujer, en esta diapositiva sencillamente lo que he pretendido es reunir toda la documentación que he sido capaz de rastrear para fijar esa vinculación de la tabla que hoy podemos disfrutar en el Prado con el ejemplar incorporado en 1557. El Archivo Ducal de Medinaceli, actualmente en el Hospital Tavera, en Toledo, permite hacer un rastreo de esta historia familiar. Aquí tenemos a todos los titulares del Marquesado de las Navas, desde la fundación hasta la actualidad, y hemos destacado con estas flechas verdes pues aquellos momentos clave en los que encontramos documentación más o menos explícita. Ya en el siglo XVII pues se nos hace una descripción un poquito más extensa. El problema de estos documentos, como sabemos, es que suelen ser muy lacónicos. En el XVIII ya leen la firma, aunque la leen mal, lo atribuyen a un tal Marini en lugar de Marinus, pero a partir de ahí tenemos pues diversas noticias que vinculan esta pieza con la que actualmente, como digo, se conserva en el Prado. Claro, lo que ocurre es que no tenemos una descendencia directa de los marqueses de las Navas. En el siglo XVII emparenta con los condes de Santisteban del Puerto, como he señalado en color azul, más adelante con los duques de Medinaceli y finalmente la primera duquesa de Denia y Tarifa, que es duquesa consorte de Medinaceli, será la responsable de la salida de esta pieza de la Casa Ducal de Medinaceli a su hijo menor, es futuro duque de Denia, y de ahí, por donativo de su esposa, pasará al Prado porque no tienen descendencia. Esta misma duquesa de Denia fue la responsable de la donación a esta misma institución, al Museo Arqueológico Nacional, de piezas muy relevantes, piezas romanas procedentes de la colección del Marqués, que llegaron a principios del XX al MAN.
El segundo marqués añadirá a ese legado familiar, a ese mayorazgo, en 2 ocasiones, previas a viajes importantes de carácter diplomático a Italia, pues otros bienes. Ahí se amplía la colección pictórica o el conjunto pictórico con retratos familiares y otras pinturas, y por primera vez incluye piezas antiguas. Ya sabemos por la documentación que el primer marqués, Pedro de Ávila, poseía una importante colección de antigüedades romanas, pero nunca las incluyó en el mayorazgo. Esto es un misterio. Probablemente porque consideraba, al estar adosadas, empotradas en los muros del Castillo-Palacio de las Navas, que era algo vinculado a ese edificio. De cualquier modo, será su hijo quien incluya 13 cabezas de mármol, una serie de emperadores romanos, y una antigualla de bronce de metal que se llama el Rodriguillo, es decir, probablemente una copia del espinario, naturalmente, que en ese momento se conocía como el Rodriguillo. Tenemos también armamento, tenemos de nuevo las mejoras en la fortaleza y castillo de las Navas, y en el 74 incrementará ese conjunto de pintura con lienzos y tablas de carácter religioso, algunas de ellas muy vinculadas a su propia familia y contienen retratos de su madre, entre otras cosas. Armas, por supuesto, armaduras, como es más habitual que pintura en ese momento. Ahí tenemos las principales obras incluidas en el mayorazgo, el Castillo-Palacio de las Navas, el Castillo-Palacio Magalia. La iglesia de San Pablo no se incluye, naturalmente, pero es importante porque es depositaria de algunos de estos bienes y será destinataria también de la lauda funeraria de los marqueses que hoy tenemos en el MAN. En estos esquemas lo que presento es una muestra de las piezas que hoy conocemos de la colección anticuaria del primer marqués, con esos números en color rojo. Son piezas pertenecientes al MAN en su mayoría, mientras que, bueno, como resumen, tenemos una tabla de piedras duras, esta no es, pero bueno, un tablero semejante poseyó el segundo marqués, la serie de los 13 Césares y el Rodriguillo, en este caso lo he ilustrado con el de Aranjuez. Esta es una muestra de la ubicación aproximada de las piezas en los muros del Castillo-Palacio Magalia de las Navas, que conocemos gracias a un informe de finales del 19 hecho por José Ramón Mélida previo a la donación de estas piezas por la primera marquesa de Denia al MAN. Siguiendo este informe y otras evidencias en el propio edificio, bueno, pues hemos podido establecer la ordenación, la protomuseografía, si queremos, de estas piezas. Muy interesantes estas de aquí, en diálogo con la gran inscripción fundacional de la principal reforma del primer marqués de este edificio medieval, donde se nos habla de que este es el asiento de las generaciones, desde el cual van a ejercer justicia y serán un ejemplo pues para la posteridad. Esto está datado en 1540, coetáneo con esas obras del patio que veíamos antes y con la adquisición de algunas de estas piezas en Mérida y en Caparra. También interviene en su residencia familiar en Ávila, acopia algunas piezas antiguas, prerromanas en este caso, como estos 4 betones que estaban originariamente flanqueando la portada principal del palacio, y 2 de ellos se encuentran en la actualidad también en el MAN por donación del 11º duque de Abrantes, que compra este edificio a la familia Medinaceli. El pensil de Mirabel lo hemos citado como un ejemplo en paralelo a esa colección anticuaria del marqués, que era propiedad de su hermano Luis de Ávila y Zúñiga. Y ya que me quedan unos minutos, quisiera hablar de 2 piezas relevantes, como prometí, para no ya tanto estudiar esas obras que el marqués pudo considerar como mayores, que incluye en su mayorazgo, sino estas que, bueno, pues se vinculan a su principal fundación, la iglesia de Santo Domingo y San Pablo en las Navas del Marqués, y que podemos interpretar como un regalo a las generaciones venideras y un regalo muy personal a su mujer, María Enríquez, como ahora intentaré demostrar. Hoy la tenemos aquí, en el Museo Arqueológico Nacional, muy bien conservada y muy bien expuesta. En su momento estaba, como decíamos, en la iglesia de las Navas. Ahí tienen el famoso dibujo de Vingaer de 1570, donde vemos que la cabecera ya estaba construida. Recordemos que el marqués muere en el 68, ya con la cabecera construida, faltarán los pies que se irán agregando. Y esa voluntad de establecer ese tipo de enterramiento lo tenemos ya en el testamento de María Enríquez, en 1556,
recordemos que ella fallece en 1560, donde declara que desea que su cuerpo sea sepultado en el monasterio del Señor San Pablo que se edifica y hace en esta villa de las Navas. Pide asimismo que sea colocado este túmulo en la capilla mayor, en una posición central, pero confía su edificación, su fabricación al propio marqués, y pide, eso sí, que no sea una tumba alta, ni cosa que estorbare a los ministros el servicio de la Iglesia. Finalmente sí que es una tumba alta, es de este tipo, pero al colocarse debajo del altar mayor es evidente que no molesta al culto. Una obra que se termina en 1564, la lauda está fechada en el 63 y hemos propuesto, bueno, pues que es un encargo a los Países Bajos. ¿Por qué me interesa esta lauda? Vamos a analizarla principalmente como ese regalo o ese canal artístico para transmisión de la memoria de la marquesa y un regalo, por tanto, a sus virtudes. El epitafio habla por sí mismo, nos ayuda a interpretar esta pieza. Si me permiten el guiño, se podría etiquetar como una lauda feminista, como salió en el ABC. Ya saben que los periodistas tienen estos eslóganes tan atrayentes, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una pieza en la que, sorprendentemente, la protagonista, recordemos que esto es una sociedad de antiguo régimen y, por tanto, bueno, pues patriarcal, pero, no obstante, la protagonista es ella y no él. Ahí vemos en el texto María de Córdoba, madre de los pobres, primera marquesa de las Navas, por su linaje, bondad y belleza, la más distinguida de las hispanas, fallecida de una cruel muerte. Y él, que realmente es el titular del marquesado y no ella, queda relegado simplemente a la figura de marido, cuando sabemos que estos roles, generalmente, en la epigrafía funeraria, son totalmente contrarios a lo que vemos aquí. Se están invirtiendo estos roles. Él simplemente queda como marido y ella es la protagonista y se nos hace ese pequeño currículum de sus virtudes. Y se recalca que es una piadosísima esposa. Él queda, decimos, como marido, no es ni marqués, no es ni conde, no es mayordomo, no es un virtuoso guerrero y cortesano, no es un señor especializado en las lenguas muertas, como dijo Ginés de Sepúlveda. Bueno, ¿qué tenemos además? No solamente es la protagonista, sino que si observamos otras laudas metálicas, que no conservamos tantas, del Renacimiento español, vemos una de las más citadas, ¿no?, en nuestra historiografía, la lauda de Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza. Es una lauda prevista para él y para ella, en la que ella no está representada y ella es simplemente Isabel de Aguilar, su mujer. Ya está. En la de Francisco Duarte de Mendicoa y su mujer Catalina de Alcocer, de nuevo, ella queda relegada a un segundo puesto y es simplemente su cónyuge, nada más. ¿Qué más encontramos en el epitafio de las Navas? Una reinterpretación salmística muy interesante que dice: para que a los que Dios había unido, la muerte no separase. Hoy estamos muy acostumbrados a esta máxima, ¿no? En una boda católica solemos escuchar unidos hasta que la muerte nos separe. Pero eso en el siglo XVI no era católico, era anglicano. Y es interesante observar este matiz porque no de una manera teológica oficial, sino más bien oficiosa en los círculos humanistas, en el ámbito católico se defendía que incluso después de la muerte, de una manera, entre comillas, si queremos, romántica, pues podía preservarse ese matrimonio. En el ámbito anglicano, como digo, bueno, encontramos obras en las que se nos habla de ese hasta que la muerte nos separe, bueno, a partir del Sarum Manual en 1508 y del Book of Common Prayer en 1549 se introduce esa fórmula que después copian los católicos, pero que es exclusivamente anglicana en ese momento, ¿no?, de filo protestante. En el matrimonio Youth, en ese cuadro que ven maravilloso a la derecha, vemos también esta idea de la separación, la división del matrimonio después de la muerte. Mientras que el matrimonio católico, y tomo otra fuente inglesa, fíjense cómo cuando Tomás Moro, el célebre humanista y santo de la Iglesia Católica, hace su propio epitafio conjunto con sus esposas Jane y Alice, nos habla de pues este curioso reencuentro en el más allá. Ojalá pudiéramos vivir los tres juntos si el destino y la religión nos lo permitieran, pero ahora rezo para que seamos unidos aquí,
en esta tumba y allá, en el cielo. Entonces, ¿nos dará la muerte lo que la vida no pudo? Recuerdo asimismo que siempre ha sorprendido la particular iconografía de la Lauda de las Navas, ese gesto de darse las manos. Si recuerdan la historia de la escultura funeraria hispánica o europea en general, lo frecuente es que estén como orantes o como yacentes, pero un yacente semiactivo es más extraño, ¿no? Recordamos casos como el doncel de Sigüenza, en el que lee un libro o están leyendo libros piadosos, etc. Pero el hecho de que la pareja se dé la mano es algo insólito en la Europa continental, no así en la Europa insular. En las Islas Británicas es frecuentísimo. Hay toda una serie de ejemplos de laudas desde la Edad Media y el Renacimiento, como la que tienen en la imagen de la derecha, que hacen un remedo de la Dextrarum Iuntio, de inspiración romana. Bueno, aquí tenemos una pieza de Mérida, que el marqués también pudo conocer. No siempre es Dextrarum Iuntio, no siempre serán las diestras, a veces se acompañan con la izquierda y con la derecha, se dan la mano, como vemos en la Lauda de las Navas y en esta pieza romana emeritense. Una iconografía que, como hemos defendido, el marqués debió conocer en su extenso viaje por tierras británicas en las fechas que tienen ahí en pantalla, y ahí, usando Google Maps y la documentación, pues les hago un recorrido de todos los sitios que él visitó, donde hay laudas de este tipo, que fueron destruidas un poquito más tarde e incluso hasta la actualidad nos han llegado a unas 30, 40, o sea que hay un repertorio muy sólido. Esta idea de la imagen como sustitutoria de la persona amada la conocemos perfectamente en la retratística del Renacimiento. No quiero insistir en el hecho de los retratos dobles, simplemente recordemos a Carlos V e Isabel de Portugal, que todos conocemos a través de los relieves y de la copia de Rubens del original de Tiziano y todo lo que implica con esa memoria póstuma y con ese mantener o realzar de una manera retórica, pero quizás también sincera, ese amor más allá de la muerte, que vemos también en la miniatura francesa, con casos muy comparables con lo que vemos en la Lauda del Marqués. Vamos terminando ya. ¿Qué cosa nos cuenta la Lauda? Fíjense qué curioso es que incluya en ese epitafio a su hijo Juan. Piensen que ellos han fundado el marquesado, acaban de construir su iglesia estupenda, con una cabecera enorme, donde hay sitio para enterrar a toda la familia. Incluyen algunos antepasados que quieren traer de Ávila, nunca llegaron, pero bueno, tenían la idea de traérselos. Entonces, ¿por qué meten en el mismo sepulcro a papá, mamá y al hijo, uno de los hijos menores, Juan? Como digo, tenían espacio para meterle en otro sitio. Pues aquí cabe el riesgo de sobreinterpretación romántica que tenemos desde el siglo XXI, pero vamos a ver qué dice la documentación, que en este caso pues sí que nos da una idea muy cercana. La marquesa, además del testamento que citamos antes, hizo varios codicilos. En el de 1559 nos dice algo conmovedor. Ella dice que, por cuanto don Juan Dávila, mi hijo, al tiempo de su fallecimiento, me pidió que por cuanto él toda su vida había deseado estar siempre conmigo en muerte y en vida, a donde a mí me enterrasen para estar perpetuamente, juntasen sus huesos, lo cual yo le prometí, y quiero, y es mi voluntad, y mando que así se haga, y suplico al marqués mi señor que su merced lo haga por bien y lo quiera así, porque me es descanso tener por cierto que se hará. Fíjense cómo recalca, es un ejercicio literario este codicilo, ¿no? Con varios verbos deja muy claro que eso es lo que ella quiere. Pensemos que ella está enferma de cáncer cuando está escribiendo este codicilo. Y su hijo había muerto un poquito antes, y era su niño pequeño, le quería mucho. Entendemos por qué querían estar unidos después de la muerte. Pero es que es una bomba esta Lauda, es una maravilla. No solamente nos dice toda esta información, también nos comenta el motivo de la muerte de la marquesa, cosa insólita, si me permiten subrayar. Nos dice que ella sucumbió por un cáncer. Ahora veremos qué tipo de cáncer. Fíjense que cuando en la epigrafía funeraria nos hablan de la muerte, la causa de la muerte, cuando son hombres, como esos ejemplos que tenemos arriba, solo se indica la causa de la muerte si es una muerte gloriosa, una muerte heroica, en la batalla. En estos casos el doncel y este señor de aquí, pues luchando contra los moros. Muy bien.
pero si son mujeres solo se indica si es la muerte en el parto. En este caso no es muerte en parto, pero puede vincularse con el aspecto maternal de la marquesa o con su lucha heroica, en este caso, ¿contra qué? Contra un cáncer bajo su mama izquierda. Además, se usa una expresión muy erudita para la época. En la época el cáncer se llamaba zaratán en castellano, derivado del árabe, es cangrejo igualmente. Pero aquí se acude en el texto latino, naturalmente, a una fórmula pues, muy erudita, mammillarum cancro. Tal y como está escrita, había varias opciones en la historiografía médica en el siglo XVI para hablar del cáncer de pecho. Él escoge precisamente la más actual, la que la vanguardia médica en ese momento está escribiendo desde la propia Corte de Madrid, concretamente este Tratado de Vesalio del año 61, en la Corte madrileña al servicio de Felipe II. Ahí tenemos entonces la explicación de ese término tan erudito para referirse a esta enfermedad. Y llama la atención, de nuevo, que incluya esta enfermedad, cuando era todavía hoy, a veces es un tabú social que intentamos no esconder, pero sí muchas veces, bueno, nos duele, nos cuesta hablar de ello, ¿no? Pese a las iniciativas que nos animan a naturalizarlo. En el siglo XVI o en el siglo XVIII tenemos ejemplos de grandes soberanas, grandes nobles, también muchas monjas que fallecen de esta enfermedad, pero aquí tenemos, por ejemplo, algunos textos laudatorios en los que bueno, pues se nos habla usando eufemismos. Nunca se habla con la palabra tan aguda, tan doliente, de cáncer. Se nos dice las plagas que el azar o que el cielo envía a su propio seno, la plaga del cielo, y que ella lleva sin murmullo, ¿no? Sin queja, con toda su sangre fría, en el caso de Ana de Austria. En el caso de Mariana de Austria, bueno, pues ella ocultó el cáncer en su seno izquierdo y bueno, pues no se hablaba de este tema en la corte. Era una cosa muy, muy dolorosa. Termino ya en los 3 minutos que me quedan refiriéndome a cómo la documentación, y pido disculpas porque esto no trata sobre el mayorazgo, pero creo que es interesante, es bonito compartir esta información que nos habla un poco también de esa historia sentimental. Podemos documentar sentimientos, no solo ideología. Creo que esto es relevante en el caso de los marqueses de las Navas, y cómo el marqués quiso que esos sentimientos pasaran a la posteridad a través de esta obra señera, en mi opinión, que es la Lauda en bronce. Podemos hacer un seguimiento, como digo, a la enfermedad de la marquesa. Tenemos una carta de la regente, Juana de Austria, del 58, en la que pide al médico profesor en la Universidad de Salamanca, Gregorio de Arciso, que por favor venga a asistir a la marquesa, que está enferma y que por ser la persona que es, tengo la voluntad que es razón de la favorecer y hacer merced y que tuviese salud. Es un dato de confianza que la propia regente insiste a la Universidad de Salamanca para que dé ese permiso. Se renueva el permiso en el 58 a través de una nueva carta de la regente. Todavía está enferma y desea al dicho fray Gregorio que continúe su cura, y entonces se pide la prórroga del permiso. Aquí podemos seguir incluso a través de la documentación cómo la pobre marquesa pues, agrava su enfermedad. Esto es una firma del 56, tenemos otros documentos de fechas diversas en las que firma yo la marquesa de las Navas, como pueden ver ahí. En el 59, un año antes de morir, fíjense cómo le tiembla el pulso. En el 60, el mismo año de la muerte, apenas puede escribir. Y en el último codicilo no puede firmar. Es un codicilo que está sin firmar, el del 5 de julio del 60. Pero, por si esto fuera poco, tenemos algo único en la historia de la medicina hispana. No solamente tenemos la obra de arte, no solamente tenemos la documentación, tenemos asimismo el informe médico, publicado años después por Juan Méndez Nieto, cuando él ya se traslada a Indias, a Nueva España, y está trabajando desde allí y decide publicar la historia de su vida. Nos habla de la marquesa de las Navas, que tenía un zaratán, recordemos esa expresión vulgar, ulcerado en un pecho. Entrados a ver a la marquesa, hedía que no había cristiano que pudiese estar en el aposento, y sin más ver, vide luego el poco remedio que tenía. Tómele el pulso, que estaba muy estragado, la curaban 6 veces al día. Todo el pecho comido y la llaga negra, y un agujero que entraba dentro un grande palmo. Jeringáronla y salía una materia negra hedionda que no tenía rastro de los ungüentos que la habían suministrado para curarse. Ya la curaban como muerta. Había recibido los sacramentos una y más veces y tenía hecho testamento, el que acabamos de estudiar.
Por desgracia, la marquesa falleció y fíjense cómo el médico también refleja en su crónica la reacción sentimental del marqués. El marqués me apartó luego y me preguntó si tenía algún remedio. Yo le respondí que aquella enfermedad, aún a los principios, lo tenía muy dudoso y poco, cuanto más estando tan adelante como estaba. Dentro de 8 días la llevaría a Dios. Los médicos no le habían dicho nada de eso al marqués. Y el médico responde, bueno, pues por no disgustar a vuestra excelencia. El marqués dio entonces una palmada grande con las manos, ahí se ve su reacción de una persona que en las crónicas se nos habla de él como el perfecto cortesano, impasible, inexpresivo. Bueno, pues da una palmada grande con las manos y, bueno, en la desesperación dice, bueno, pues ¿qué podemos hacer? El médico dice, nada, en 6 días llegó nueva de cómo era muerta la marquesa de las Navas. Ese sentimiento se refleja a través del encargo de esta obra tan peculiar y también dentro de la propia inscripción funeraria se nos habla de su marido, Pedro Dávila, en vida ahí triste. Él estaba triste y esto parece sincero. Finalmente, ya sí que prometo terminar con esta obra tan humilde, ¿verdad?, a nivel artístico, pero esto es un regalo, esto es un don. Y aquí de nuevo hago un guiño al título del encuentro. Fíjense, qué cosa tan curiosa. Es una inscripción conmemorativa, también en latín, con ese escudo marquesal de los apellidos fusionados de este matrimonio, que nos habla de María de Córdoba, primera marquesa de las Navas y la más excelente de las mujeres. Mulieron ultimae, la mujer última, la más acabada, perfecta. No es que tenga varias mujeres y sea la última en la fila, que algunos lo han traducido así, ¿no? La más excelente de las mujeres. Pedro Dávila, su marido, a la que cumplió su destino, colocó este monumento como regalo último en el año 1566. Usa la expresión munus supremum, que puede ser traducida como regalo último o funeral, siguiendo la tradición romana. Es decir, está haciendo una paganización de la memoria de la marquesa en base a sus eruditos conocimientos. Y fíjense que es un monumento que no se vincula ni a un edificio, ni a un enterramiento. Está en mitad de la naturaleza, en un lugar hermoso, en ese señorío de las Navas, por el que quizás ellos paseaban o iban a cazar, pero es un monumento insólito. Por favor, si conocen algo similar, cuéntenmelo, porque me interesa muchísimo. Este regalo último, fuera de contexto, donde la audiencia era el propio marqués y los animales de ese campo donde ellos se dieron la mano y desde donde nos saludan con ese amor que llega más allá de la muerte. Muchas gracias.